que conjugan con el mar en la arena de la vida, reclamar, clamar, amar. La sed de vivir se calma con el río, el manantial, pero necesita el alma un sorbo de agua de sal. Qué lindo comenzar, El Pueblo es Noticia, con esa melodía tan linda, con esa letra que seguramente ustedes van a tener tiempo de escuchar con su familia, en sus hogares. Les voy a decir por qué estamos hablando de este material denominado Clamor por la Vuelta al Mar. Más adelante vamos a estar hablando de ese tema, pero les decía qué lindo comenzar así, porque a través de la música, a través de la poesía, podemos nosotros también hacer conocer nuestra demanda, nuestro sentimiento, ese sentimiento que tenemos en estos días tan importantes para los bolivianos, de una lucha de tantos años, que la vemos ahora reflejada y que tenemos tanta expectativa, ¿no es cierto? Estamos maritimizados, lo decíamos desde el pasado domingo, porque todo es hablar de nuestro mar, de nuestra demanda, de nuestra reivindicación, de nuestro derecho. Eso es lo que andamos pregonando y andamos hablando con toda la esperanza, con toda la verdad en las manos, para poder esperar ese próximo 1 de octubre, que todos los bolivianos le estamos esperando con tanto sentimiento. Bienvenidos al Pueblo es Noticia, un abrazo enorme a los 9 departamentos de nuestro país, un saludo cordial desde los medios estatales, AVI, Cambio, Red Patria Nueva y por supuesto la señal internacional de Bolivia TV. Un abrazo enorme a nuestros hermanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras y que sabemos llevan ese sentimiento también junto a nosotros en estos días. Quiero mandar un saludo especial, quiero dar la bienvenida, quiero mandar un abrazo enorme con todo el cariño de los bolivianos, de sus compatriotas, a ATV Argentina. A partir de hoy se suman al Pueblo es Noticia para toda la comunidad boliviana. Un saludo a Alfonso Choque, que se une a nosotros a partir de esta jornada. Nuestra comunidad boliviana tendrá el Pueblo es Noticia todos los domingos en sus hogares allá en la Argentina. ATV Argentina está con nosotros, les mandamos un saludo enorme. Tenemos mucho que hablar en esta mañana de domingo 23 de septiembre, está de fiesta Santa Cruz, y con Santa Cruz todo Bolivia, porque ya estamos a poquito de celebrar su aniversario, 208 años, con muchas obras de desarrollo para ese departamento. También estaremos hablando de ello. Vamos a comenzar de inmediato revisando los twitters, la cuenta Twitter del presidente Evo Morales, que es lo que publicó la primera autoridad de Estado en las últimas horas. Como hoy, 1973, Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales con el 62% de votos y tras un largo exilio de 18 años. La derecha argentina trató de encarcelarlo y matarlo, pero el pueblo lo hizo presidente. Reafirmamos nuestro apoyo a la hermana peronista. Están hablando de Cristina Fernández. Perón gana las elecciones, dice, acompaña una fotografía a este Twitter. Como hoy, 1974, Eva Duarte de Perón celebró ante una gran concentración la promulgación de la ley que permitía el voto femenino. Seguimos su ejemplo y con nuestra revolución democrática y cultural, Bolivia es uno de los países con mayor participación política de mujeres, dijo el presidente. Ahí también acompaña la fotografía de Eva Perón. Como hoy, 2012, se firmó un documento clave en el proceso de paz para Colombia. Gracias al generoso impulso e intermediación del gobierno de Cuba, los encuentros por la paz en La Habana finalmente culminaron con un histórico acuerdo que el pueblo colombiano esperó por décadas. 23 de septiembre de 2015, se encamina a la paz en Colombia, dice esa publicación. En la celebración por primer año del Día Internacional de las Lenguas de Señas, reafirmamos nuestro compromiso por un Estado plurinacional justo e inclusivo con las personas con discapacidad, a las que garantizamos todos sus derechos. Es otro Twitter en la cuenta del presidente Evo Morales. Como hoy, 1988, un diario reprodujo declaraciones de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien aseguraba tener la solución para la grave crisis económica del país. La miseria no es creación de la nueva política económica, afirmó con cinismo, mientras miles de relocalizados sufrían hambre. Y acompaña a este Twitter un artículo del periódico Presencia del 23 de septiembre de 1988. Como hoy, 1999, el gobierno de Hugo Banzer anunció que recortaría el presupuesto general de la Nación para 2000 hasta en un 30% para algunos sectores. Con nuestra política financiera y gracias a la nacionalización, el presupuesto general del Estado para 2018 es de 214.659 millones de bolivianos, 5 veces mayor al de 2005.
Como hoy, 1995, se informó que Sánchez de Lozada rechazaba nuestro pedido de diálogo para evitar más violencia contra hermanos cocaleros del Chapare, el gobierno del genocida insistía en que era en el marco de la lucha antidrogas, pero en realidad obedecía órdenes del imperio. Acompaña también un artículo de La Razón del 23 de septiembre de 1995. En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, Bolivia ratifica su lucha contra este delito que no conoce fronteras, continuando incansablemente con políticas y acciones para combatir este flagelo. Hace 45 años, a pocos días del derrocamiento de Salvador Allende por parte de la dictadura pinochetista en Chile, falleció el poeta revolucionario antiimperialista Pablo Neruda. Nuestra solidaridad con su familia, que exige el esclarecimiento de su muerte. Neruda inmortal, publicó el presidente Evo. Y al inquieto capitalino, a todos les digo... @EvoEsPueblo, la cuenta del presidente Evo Morales, si ustedes quieren hacer seguimiento a las publicaciones del presidente. Bueno, vamos a comenzar de inmediato. Decíamos, estamos maritimizados y por ello debemos darle la bienvenida al periodista, poeta, pero también diplomático. Él fue embajador de Bolivia en México. Está Jorge Mancilla con nosotros, más conocido como Coco Manto. De cariño se le dice así, se lo conoce en todo el país como Coco Manto. Así que, Coco, bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Ivonne, qué alegría y qué honor, gracias. Yo lo decía, Coco, estamos maritimizados todos estos días, más que nunca, porque siempre lo estuvimos, pero hoy nace ese sentimiento de justicia, de verdad, de demanda, de reivindicación que tenemos los bolivianos, porque estamos a muy poquito de tener ese fallo final de la Corte Internacional de Justicia. Voy a comenzar con la primera pregunta, Coco. Adelante. ¿Mar y democracia van de la mano? Es obvio. Se complementan, son diferentes pero se integran, se ayuntan. Los bolivianos queremos un mar de democracia y democracia es socializar el mar, hacerlo universal, hacerlo para todos, que el mar no sea privilegio de unos cuantos y que menos el mar sea patrimonio, beneficio de algunos después de un asalto, de una invasión como la que sufrimos en 1879. Porque una invasión, Iván, no fue una guerra, fue un asalto en descampado, nos dieron por la espalda, nos agarraron desprevenidos, no estábamos preparados para ninguna guerra. A lo sumo el presidente Daza, Hilarión Daza, había pedido que Chile pague, las compañías chilenas que operaban en territorio boliviano paguen un impuesto de 10 centavos por el quintal de salitre, apenas eso. Ese fue el detonante para que ellos pongan en marcha un plan largamente concebido para atrapar, para hacerse de Bolivia. No solo de los 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, sino de los recursos naturales que habían y siguen habiendo allí. Desde el guano, que es el excremento de las aves, al salitre, el cobre, el zinc, la plata y toda aquella riqueza. Y 400 kilómetros de costa. Como dice usted, Ivonne, estamos maritimizados, qué hermosa frase. Y los bolivianos somos unos seres excepcionales porque desde que nacemos, desde que morimos, somos gente atípica, somos gente que deriva entre el mar y el bien. Coco, cuando hablamos y revisamos la historia y cuando conocemos esta verdad de la invasión que Chile la ha manejado siempre como una guerra y de repente nosotros en el transcurrir de los años, hasta estos últimos años, también hemos hablado de guerra, Coco. Después ya revisando la historia y aclarando la situación, no solamente nosotros, más que todo en los niños, de saber de esta invasión y lo que generó también en nuestro país, hablamos de intereses económicos altamente empresariales que llevaron a Chile a esta invasión. No podemos decir que fue el pueblo chileno con una demanda o con una reivindicación. Es más, este poder económico empresarial chileno puso en juego la vida de sus propios soldados chilenos y bueno, debemos decir que cobró la vida de bolivianos, de peruanos, de chilenos en una desmedida intención económica que se la mantiene, porque después debemos hacer también referencia a ese abrazo de Charaña que quería
es otra historia. Darnos el mar a cambio de un territorio tan rico que Un tenemos canje, sí. como es Uyuni. Es decir, aquí se juega un tema empresarial, comercial muy grande. Ojalá, Ivonne, habrían sido intereses chilenos, de empresas chilenas, de patrones chilenos o de pueblo chileno. Era un patrimonio del imperialismo inglés por entonces. Inglaterra desplegó capitales, gente, técnicos, intereses dentro de las y se enmascaró con compañías chilenas que operaban a nombre de la corona británica. Sí. Y mire, para volver a aquello, al guano, comenzaron explotando el guano como abono para la revolución industrial que estaba operando en Inglaterra, y sacaban cantidades años de años desmontando montañas de guano que las aves migratorias dejaban acumulado durante siglos en la región. Eso servía de guano, y de ahí al cobre, y de ahí al salitre, y de ahí al zinc. Son empresas chilenas, y es más, empresas chilenas coludidas con la masonería. Es lo que no quieren entender. Son los intereses masones ingleses con masones chilenos, con masones peruanos, con masones bolivianos, porque aquí habían gobiernos masones que se prestaban a esta entente, a este entendimiento en las cúpulas, que precipitaron aquella guerra con Perú, y nosotros fuimos a apoyar a los hermanos peruanos en su misión, en acuerdo, en cumplimiento de un plan un acuerdo que teníamos, el Alto de la Alianza con el Perú, suscrito 10 años antes para una emergencia como estas. Un acuerdo que nos ayudamos Perú y Bolivia como naciones, como regiones inmemoriales hermanas que somos. Entonces, cuando Chile avanzó, pasó por Bolivia, sin que haya ninguna batalla trascendente, entró a Chile, porque desde el tiempo de Almagro, querida Ivonne, esta es la historia. Almagro se apoderó de Chile y Pizarro del Perú. Almagro creía que encontraría el oro que Pizarro había encontrado en el Perú. Almagro no encontró nada y se moría de rabia, de resentimiento, y Almagro volvió para apoderarse de la parte del oro que le correspondía, y ahí peleó con su socio Pizarro, y ahí murieron, ambos murieron. Pero Almagro encontró que Chile era un desierto, era un erial, era un yermo. Y entonces vienen acá, se fijan en que Bolivia tiene esta riqueza, y ese espíritu almagrista hace que se generen estos intereses en alianza con el capital inglés. Inglaterra para esto armó a los chilenos, entrenó, adiestró a los chilenos, les dio hasta uniformes a los chilenos. Fortuitamente aparecen, ¿cuánto? 4.000, 5.000 soldados chilenos bellamente equipados, cuando los bolivianos no sabíamos nada de aquello. Son empresas, son compañías chilenas que operan sobre los recursos naturales, pero ya habían estado trabajando desde 10, 12 años antes. Y cuando Bolivia levanta la cabeza para ver qué pasaba en su litoral, en su 10º departamento, ya era un poco tarde. Además lo hacen astutamente en los días de carnaval. Irrumpen en Bolivia, en territorio peruano, los días de carnaval, y toman Antofagasta el 14 de febrero, toman Calama el 23 de marzo. La población de Calama sale desarmada, 125, 126 personas armadas de palos, de algunos rifles de caza, y de piedras, y de rabia, y de bronca. Y ahí tienen a este señor comerciante que es Eduardo Avaroa, que era un minero también, que trabajaba con empresas chilenas y con cierto sector potosino. Este señor Avaroa, que es el epítome, que es el sumum, que es el signo, el símbolo de la resistencia. ¿Y con qué respondemos? Con un carajazo. Es lo mismo, perdón por el epíteto, pero no tenemos recurso frente a esta barbaridad que perpetraron con nosotros. Ahora, Coco, esa es la diferencia que se mantiene todavía en nuestros tiempos entre el sentimiento boliviano y el sentimiento chileno. Es decir, podemos decir que Bolivia está demandando una salida soberana al Océano Pacífico con todo su sentimiento, todos los bolivianos, porque no encontramos una frase que sea adversa a este sentimiento que tenemos. Sin embargo, en Chile nosotros hemos podido observar cómo organizaciones sociales chilenas coreaban mar para Bolivia,
algunas personalidades y podemos revisar los cuadros que tenemos de incluso Mario Vargas Llosa, que el año 2004 decía, no solamente igual que Chávez, yo también quiero bañarme en las aguas heladas del mar boliviano. Así es. Esa es la diferencia que tenemos, que nosotros realmente hemos demostrado esa unidad y esa demanda que tenemos en contraposición. Ahí tenemos, por favor, Coco, compartimos con todos esto que dice Mario Vargas Llosa y que le decíamos el año 2004, que él también quiere bañarse, no solamente Chávez lo dijo, el presidente Chávez lo dijo, que quiere bañarse en las aguas del mar boliviano, dijo, no solamente Chávez, al igual que él, yo también quiero bañarme en las aguas heladas del mar boliviano, dijo, y al igual que él, otras personalidades también chilenas que en su momento, seguramente, y decimos en un momento de conciencia, habrán aceptado esta situación, la unidad de los bolivianos, a diferencia de eso que se vive en Chile, que hay algunos sectores que apoyan Mar para Bolivia. Así es, compañera. Mira, déjeme acabar lo que le narraba con el caso de Almagro. Sí. Almagro, bueno, vuelve a Perú, encuentra su muerte, la bronca entre ellos se deriva a los hijos de Pizarro y Almagro, todavía están en esa bronca. Cuando Chile invade en 1879-80, pasa por Bolivia a paso de parada porque aquí nadie le hace frente, llega a Chile, toma Tacna, toma Arica y llega hasta Lima, y en Lima el ejército peruano se queda 10 años. Es una barbaridad, pero este espíritu almagrista permanece hasta hoy. Hoy está asentado en la OEA un Almagro, ¿sí?, que lo mismo quiere la destrucción de estas insurgencias, de estas naciones que se reivindican, que se levantan, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, pidiendo a gritos una intervención militar al estilo de 1879, la intervención inglesa, británica, sobre Bolivia, sobre Chile o sobre el Perú. Pero mire, además, no solamente don Mario Vargas Llosa, el 2004, sino mucho más antes, 100 años incluso antes atrás, personalidades importantes como José Martí, el apóstol de América, el cubano José Martí, que escribe en el Perú y llama ladronazos a los chilenos en artículos, 4 o 5 artículos importantes, vibrantes de José Martí en defensa de Bolivia, la mártir, la víctima. Y hay otro escrito de Rubén Darío que hay que rescatar, renegando de aquella injusta guerra. Pero mire, a ver, en este tiempo que el gobierno boliviano me dio el privilegio de ejercer la representación diplomática, yo soy un periodista, yo soy un escritor, no estuve nunca en el mundo diplomático, no soy un diplomático de carrera ni mucho menos, pero soy un preocupado social por mi país. Y cuando fui embajador de Bolivia en México, me enteré de una cosa inopinada, una cosa que se mantiene en México como secreto de Estado. Cuando Chile irrumpe en Bolivia y nos despoja de toda aquella riqueza, nadie, ningún país se solidarizó con Bolivia, excepto México. México, que por orden de su presidente Porfirio Díaz, ordena el traslado del embajador de Chile, de Bolivia, de México en Chile, sí, se traslada a Perú, saca a su embajador en protesta por esta barbaridad que habían cometido contra un pueblo desarmado. Pero don Porfirio Díaz, que era un dictador en México, tradujo nada más lo que pensaba el pueblo mexicano, que había sido víctima unos años antes del mayor despojo que se perpetró en América Latina, cuando Estados Unidos le quitó la mitad del territorio a México, de Texas para allí, Los Ángeles, San Francisco, todo eso era territorio mexicano. La mitad del territorio se apoderó Estados Unidos. Y llevados de esa bronca contra el fraccionamiento, contra la destrucción de países, México protesta porque le hacen un país pequeño, un país inerme, y es la explicación. Yo como embajador pretendía acceder a esos documentos. No pudimos porque están bajo llave, ahí como todo país tiene derecho a ciertas reservas, ciertos secretos, ciertas consideraciones vedadas al conocimiento general. Pero un militar, me sé el nombre,
un historiador militar mexicano me dijo, sí señor, existen los documentos. La protesta del gobierno mexicano frente al chileno, frente a la invasión. Pero le digo, aparte de lo que dijo Martí, lo que dijo Rubén Darío, creo que un poeta importante chileno, Huidobro, también se refiere, y lo que dijo Allende, y lo que dicen el pueblo base chileno, las organizaciones políticas, sociales, las organizaciones vecinales incluso. Tuvimos una discusión el año 1994-95 con exiliados chilenos que estaban en México y que reclamaban la pertenencia histórica de Antofagasta, Calama, Chile, en fin, frente a unos preocupados sociales, historiadores y periodistas bolivianos. Una discusión amigable entre gente de izquierda, que eran los chilenos, y nosotros también. Hasta que se le ocurrió preguntar a alguien, un chileno, ¿qué quiere decir Antofagasta? ¿Qué significa Antofagasta? No supieron qué responder, no está la palabra, no tiene explicación a nivel de análisis, no tiene procedencia, no hay semántica posible con Antofagasta, nadie sabe. Y un compañero boliviano le dice, ¿sabe qué? Antofagasta es una deformación de una palabra quechua que quiere decir llantupahuasca. En quechua llantu es sombrilla, es la sombra, la llantucha que ven en los mercados, las que venden en los mercados, y pahuasca es lo que flota, lo que vuela. Este fresco, esta sombra, este aire saludable que flota después del sol de Atacama, después del desierto de Atacama, se llega a una región donde está Antofagasta. Históricamente aquello se llamaba Llantupahuasca y derivaron los españoles, lo que sea, a Antofagasta, como lo mismo que pasó con Cuernavaca. El origen es Cueunáhuac en el Perú. Anáhuac es la capital, la Ciudad de México, así es su nombre histórico, Anáhuac, el Anáhuac, y lo que está cerca, lo que es la Cuernavaca actualmente, es Cueu, se llama Cueu, cerca de Anáhuac, Cueunáhuac. Viene en español y atrevidamente dice, esto es Cuernavaca, esto es Antofagasta, y hace un montón de imposiciones. Pero a partir incluso, ya, llevando un poco al extremo, ¿qué quiere decir Chile? Que los chilenos nos digan qué quiere decir Chile. Es una palabra entre aymara y quechua, chili, chilli, chiñi, chiñi, lejos, el chiti, lejos. Lo último, después, lo que se pierde a la vista. Habría que investigar desde lo semántico, desde el origen de esas palabras. Bueno, pero no vamos tan lejos, volvemos a lo actual, a lo que estamos buscando ahora. Necesitamos, como usted bien ha dicho, revisar la historia, conocer la historia. Y es una invocación a los profesores de historia, a los investigadores, a las universidades, a los colegios, a los preocupados por la pedagogía, para que busquemos, investiguemos todas estas antecedencias que derivan en esa barbaridad que perpetraron contra nosotros al privarnos, al cerrarnos, al dejarnos en una prisión. Ahora, Coco, ya retrocedimos hasta esos años de la invasión y todo lo que sufrimos y lo que sabemos que fue luego las consecuencias del enclaustramiento. Vamos poco más adelante, nos vamos hasta el año 2011. Allá ya se hace un anuncio, y ya el año 2013 se oficializa todo el tema de la demanda, y a partir de ello tenemos muchas repercusiones también desde Chile, era de esperarse. Una autoridad dijo en algún momento, Coco, que Bolivia se atenga a las consecuencias. Y a partir de ello, claro, el comercio boliviano estuvo muy afectado por paros y demás en Chile. Nuestros periodistas que no pudieron hacer su trabajo, las autoridades que no tuvieron permiso de ingresar, y podemos mencionar una serie de aspectos que han sido desfavorables para nuestro país, pero que han mostrado nomás al mundo cuál era la realidad y la intención de aquello. Ahora, más que nunca, faltando tan pocos días para recibir el fallo final de la Corte Internacional de Justicia, vemos también, pese a que el presidente continúa hablando de diálogo y del diálogo entre los pueblos, continuamos revisando, por ejemplo, los medios chilenos. La Tercera, que continúa tergiversando cada vez las frases de los bolivianos, las palabras, las reuniones,
tergiversando un poco el sentimiento boliviano. ¿Qué es lo que está demostrando Chile con esta actitud tan agresiva? Porque el canciller Ampuero también tiene palabras muy agresivas en contra de nuestras autoridades y del pueblo boliviano. Bueno, sí, es un juego tramposo permanente, no solamente de los últimos años, sino permanente. Hay que revisar la prensa de aquellos años después de la invasión, hay que revisar lo que decían y hay que revisar las condiciones mediáticas en las que se firma el Tratado de 1904, cuando Bolivia es obligada a firmar... ¿Qué es de lo que se está agarrando? Por un acuerdo, Chile. Lo digo ahora para investigar, un acuerdo en la cúpula masónica. La masonería inglesa, que está en guerra con la masonería francesa, la masonería chilena, peruana y boliviana está entente que hay. Y aquí vamos a lo que nos compete. Los masones eran los patrones de la plata boliviana, del estaño boliviano. El señor Campero, el señor Arce, el señor Pacheco y otros señores con nombre de avenida, que ni un solo día durante el conflicto que tuvimos con Chile y que Perú tuvo con Chile, ni un solo día la minería dejó de trabajar en Bolivia. Todo el tiempo estaba sacando la plata en mulas y llamas a los puertos que nos pertenecían, los puertos en zonas costeñas de Chile. Simultáneamente estaba trabajándose... Coco, si me permite un segundito nada más, porque debemos trasladarnos hasta el hangar presidencial allá en Virubiru, porque el presidente ya...